bienvenidos a esta presentación del libro El sentido religioso de Luigi Giussani. Esta es la edición 11ª del libro y tiene la particularidad de que tiene el prólogo de Mario Bergoglio. Este prólogo surge porque Mario presentó, el monseñor Mario Bergoglio presentó este libro, así como nuestros panelistas, se lo invitó a que lea el libro y nos cuente lo que le suscita su lectura. Entonces, esto fue en el año 98, el 10 de octubre. Y bueno, ese texto es el que, previa autorización por supuesto, le pedimos permiso ahora a nuestro Papa Francisco para prologar el libro. Así que tenemos el honor de tener un libro prologado por nuestro Papa. Esta es la modalidad que nosotros usamos para presentar el libro. Se lo damos a algunas personas que no conocen el libro, incluso no pertenecen a esta experiencia, para que lo lean y luego nos comenten qué les pareció. Ellos libremente nos van a contar su experiencia de la lectura del libro. Así que, bueno, vamos a empezar este gesto con una bella canción de Silvio Rodríguez, ¿A dónde van? La va a cantar Andrés Sarich. Muchas gracias, Andrés. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventanón o se acurrucan entre las espinas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común? Lo de todos los días. El descansarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A
¿A dónde va? Gracias, Andrés. Justamente este libro se plantea, como decía Monseñor Bergoglio, mucho sobre las preguntas del hombre, mucho sobre la humanidad y poco sobre Dios. En este libro se habla muy poco sobre Dios, pero mucho sobre el hombre, sobre sus preguntas. Así que esta canción introdujo de manera hermosa el texto que ahora vamos a leer. Ahora vamos a ver un video muy cortito de 3 minutos en los que el propio Giussani, con la voz de Giussani, para ver si está bien. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Bueno, ante todo, buenas noches, especialmente a los que no saludé. Bueno, como presentaba recién Elena, ¿no? El sentido religioso lo presentamos en esta modalidad, ¿no? Ahora los doctores Pistrito primero en su primer lugar y Oscar Paganini nos darán el impacto que recibieron sobre el libro. Es de un breve testimonio personal, ¿no? Yo creo que esta es una gran ayuda al hombre, a todos nosotros, para conocernos un poco más a nosotros mismos. Como cantaba recién Andrés, habla de lo cotidiano, o sea, nosotros, los problemas que tenemos, en el trabajo, en la familia, etcétera, en la salud, que son problemas cotidianos. Y precisamente estas preguntas son desde lo cotidiano, como nos va a decir después, desde la experiencia. Don Giussani entiende que el sentido religioso es una gran característica que tiene el hombre, a diferencia de los otros animales, de pensarse a sí mismo. Por eso nos hacemos preguntas. Y también algo que me impresionó, lo dije también en una nota que nos hicieran, de qué está hecho don Giussani, ¿no? Giussani viene de una familia que su mamá era una fervorosa católica de mucha fe. Él recuerda siempre que cuando era muy chico iban a misa al amanecer y él vio el cielo estrellado y decía: qué belleza, qué bello es el cielo, y su mamá le decía: qué grande es Dios. Esa fue un poco la cuna
de don Giussani, con su papá, socialista y amante del arte, especialmente de la música. De ahí el amor por la música de don Giussani. Y cuando don Giussani se va al seminario, el papá le dice, obviamente lo despide diciéndole: siempre pedir razones de lo que te dicen, de lo que te enseñan. Yo, y esto es por mi cuenta, creo que esta es en donde fue amasado este libro, en donde fue hecho, ¿no? Y es por eso decía hace un ratito el gran aporte que don Giussani nos hace. Es una indagación sobre nosotros mismos. Y desde ya el Papa Francisco decía que gracias a este libro y a la bibliografía de don Giussani él ha sido un poco mejor. Le enseñó a rezar y a ser mejor cristiano. Y también otra pequeña anécdota que tiene que ver con todos nosotros. Cuando Monseñor Eduardo Martín llega a Venado Tuerto en el año 89-90, había conocido ahí el movimiento de esta experiencia y estaba leyendo el sentido religioso. Y me dice a mí y a otro amigo que está acá presente, Gerardo Turco, dice: tenés que venir a conocer esto. Dice: no es un añadido, es exaltativo, es exaltativo. Y tal yo creo que le habrá llamado poderosamente la atención, que yo recuerdo que en su primera homilía, cuando fue ordenado obispo, acá en el Club Olimpia, lo cita en la homilía diciendo que don Giussani había sido exaltativo para su fe. Simplemente esto hace un poco a la historia nuestra. Otra cosita más, para no extenderme mucho, otro amigo decía que este libro me explica. Y creo que acá también hay una experiencia, hablando con Oscar y con Abel, de que tiene, que no dicho con estas palabras, pero sí algo parecido. Y concretamente lo voy a leer para... Don Giussani dice que hay dos actitudes básicamente presentes en el hombre, ¿no? Porque el hombre, al no pedir nacer, al nacer, o se vuelve anarquista y se remite a sí mismo y su vida puede terminar en una tragedia, o reconoce esta providencia de la vida, esta trascendencia, este algo más, y la vida le cambia. Esto es una breve síntesis de lo que a mí me impactó más del libro. Y bueno, como decíamos anteriormente, le vamos a dejar la palabra a los verdaderos protagonistas, los amigos, a Abel y Oscar, para los que, bueno, los dos son muy conocidos en nuestro ambiente, pero a ver, lo voy a leer para no equivocarme. El doctor Abel Pistrito, en primer término, médico y comunicador, especialmente de nuestra región. Dice acá Abel, médico comunicador o comunicador y médico, o sea, está totalmente familiarizado con las dos profesiones. Nacido en Buenos Aires, en el porteño barrio de Mataderos, secundario en Venado Tuerto, en medicina en la Facultad de Rosario, trabajó de médico en el ámbito estatal y privado, programas de jazz en LT3 de Rosario, conductor de programas de radio en LT29 en 1971, AM y en la primera FM santafesina y de FM Imaginación. Creador y conductor del Diario de la Tarde desde 1993 hasta 2020. Conductor del programa con el mismo nombre por Ver TV, conductor de Gente Importante, Canal 2 BT,
creador y conductor del Séptimo Día, director del noticiero de Canal 12, director de noticias de HD, Ver TV, y actualmente es conductor de Fuera de Agenda en Ver TV, director de suplemento premium de La Guía, programas radiales de FM Dale, Radio J y Radio Ciudad, actor vocacional. Es importante, y es muy cierto y es muy importante. Abel, te escuchamos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas noches, muchas gracias. La fe de que soy actor está ya sentada de atrás. Mi yerno en la ficción, Juan, que fue justamente quien un día, a la salida del ensayo y yendo para su casa en nuestro auto, me planteó esto, que luego su padre me lo haría formalmente, la posibilidad de darme este libro para que lo leyera y que luego opinara libremente sobre él, es decir, sobre la impresión que me causara. Yo dije que sí, porque automáticamente digo que sí, porque me parece un honor. Yo he presentado libros de otra índole, de ficción, de historia, en otras oportunidades, y considero un honor que a uno le pidan que dé su opinión o que plantee qué opina acerca de un libro, y por lo tanto automáticamente digo que sí, pero no un sí automático en cuanto a que bueno, dale, sino como primera respuesta ante una invitación que considero un honor para mí, en todos los casos y en este también. Pero cuando luego comencé a pensar un poquito más y cuando en la casa de Jorge comenzamos a hablar más formalmente sobre el libro, y que yo no lo conocía, que no lo había leído, y cuando su título, cuando lo pensé un poco más, digo, espera un momento, el sentido religioso. Pucha, esta es otra cosa, ¿no? No es ficción, no es historia, no es política, es otra cuestión. Y no sé si estoy preparado para hacerlo, no sé si doy la talla, ¿no? Tengo el piné suficiente como para hablar de esto, pero luego, de todas maneras, bueno, por supuesto, digo, lo voy a hacer, y cuando comencé a leerlo, me di cuenta que en un principio, tal vez el título pueda resultar, para aquel que no conoce, como era mi caso, puede resultar, entre comillas, hasta engañoso, porque por ahí plantea que se trata de un libro que habla sobre religión, específicamente sobre la religión católica, que podría haber sido un libro dogmático, es decir, un libro que plantea cuestiones que forman parte de la estructura de la religión católica en este caso, tratándose de un sacerdote católico que lo ha escrito, y hasta, ¿por qué no?, un libro de catequesis, ¿por qué no? Y no estaría para nada mal. Sin embargo, no es nada de eso, y esa fue mi primera sorpresa. Es decir, cuando comencé a leerlo, ya desde el prólogo del Papa Francisco, comencé a sentirme muy atraído, porque quiero contarles brevemente que siempre me atrajeron mucho los temas religiosos, siempre. He leído mucho desde que soy adolescente, sobre todo de todas las religiones, pero particularmente de la tradición judeo-cristiana, que es la mía, y que, bueno, me interesa conocer, saber incluso los contextos históricos en donde se dieron los hechos que hoy forman parte de la fe, ¿no? Es decir, sobre todo me interesa, por ejemplo, el mundo que le tocó vivir a Jesús, ¿no? Me interesa sobremanera eso, ¿no? Y en la medida en que uno va leyendo se va enterando de cosas que explican un poco mejor, que incluso nos hablan de una manera más clara de las cosas que quiso decir Jesús, las parábolas, etc. Pero no quiero dispersarme sobre eso porque no es el tema de hoy. Quiero decirles que, antes que nada, algo que es totalmente obvio, pero que hay que decirlo, y es que es un libro que no se agota para nada en una sola lectura. A mí me ha ocurrido que muchas veces tenía que retroceder al culminar un párrafo, tenía que volver atrás, volver a leerlo 2, 3, 4 veces para, digamos, encontrar algo que yo me daba cuenta que escapaba un poco a una lectura rápida, a una lectura, digamos, quizás no tan profunda como se puede dar en un libro de estas características.
Es un libro denso y es un libro complejo, pero en el sentido positivo de estos términos. Lo complejo a veces se confunde con lo aburrido o con lo hermético, y lo denso lo mismo. Cuando alguien les da medio plomo, les dice, che, qué denso que es este tipo. No se trata de eso. La densidad es la profundidad del libro, porque, digamos, pasa por una lista realmente extraordinaria, además de textos sagrados que tocan poco, pero hablan sobre filósofos, acude a poetas, acude a personajes de la historia que fueron incluso contemporáneos de él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo que hay que detenerse, ¿no? Por ahí me tocó buscar qué cosas él mencionaba, qué autor él mencionaba y meterme en el párrafo y conocer un poco más, por ejemplo, de alguien que él menciona en una parte que me voy a permitir leerla, es breve, pero que es Cesare Pavese, que es uno de los grandes poetas italianos. Habla del mito griego de Ulises, en fin, una serie de cosas que verdaderamente hacen que el libro sea de lectura lenta, porque amerita que sea así, y por supuesto de relectura. Y hasta yo diría, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora, yo diría que sería interesante leerlo de manera compartida, ¿no? Yo comencé, no sistemáticamente, sino determinados pasajes a leérselos a mi esposa, Cristina, que está allí, con el barbijo, pero alérgica a la cosa, no se asuste, no tiene nada que ver con la infección. Porque hay cosas que vale la pena que uno las comparta, que sobre todo los tramos finales del libro, en donde habla de la revelación de la presencia de Dios en el mundo, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, alguno que otro apunte me traje porque para no dispersarme, no utilizar tanto tiempo, ¿no? Por supuesto que cada obra, un cuadro, una canción, no sé, cualquier cosa que surge del talento del hombre, tiene que ver con la historia personal de ese individuo y tiene que ver también con el contexto en donde fue escrito, pintado, etcétera, etcétera. Todo contribuye. Pero también eso tiene que ver con el receptor de esa obra, ¿no? Y en este caso específico, yo creo que este libro me hubiera impactado de una manera diferente hace 20 años que lo que me impacta ahora. Y simplemente por una razón biológica también, ¿no? Uno se va dando cuenta, yo tengo alguna que otra cana, pero además de esto, uno se va dando cuenta de manera inexorable esto que recién decía Jorge, ¿no? Y es una de las cosas que dice Giussani, que también me gusta mucho, son una frase, ¿no? Que la naturaleza toma cuerpo, la naturaleza toma conciencia de sí misma solo en el hombre, ¿no? El hombre es el único ser que sabe que va a morir, que no sabe de dónde viene exactamente, más allá de la panza de la mamá, es otro el concepto al que me refiero y se refiere él, y fundamentalmente no sabe a dónde va, o en todo caso tiene una esperanza un tanto difusa y no del todo clara, ¿no? Y que tiene también que ver con el contexto en el que se ha desarrollado su vida, que ha aprendido, que sabe, su hogar, etcétera, etcétera. Esto también, con respecto al contexto en el que escribió Giussani el libro, es importante brevemente señalarlo, porque tiene mucho que ver, porque recordemos un libro, entre comillas, viejo, es un libro de 1966, tiene casi 50 años. Desde luego que ha habido reediciones, que las hizo Giussani, desde luego, pero de todas maneras, en lo básico, lo más importante, no se ha modificado. Y en ese aspecto, uno de los términos que yo, digamos, me doy cuenta que este libro ha tenido es, digamos, la concepción de Giussani, que era un docente, y el libro está planteado como si ustedes se ponen a pensar en sus 15 capítulos como una clase. Es como una clase. Yo me imaginaba esto delante de alumnos, o grandes chicos, no importa, ¿no? Donde va explicando paso a paso todo este proceso, las cosas que se ponen como vallas para llegar al punto final, el trabajo que exige caer
en ese salto, ¿no? En ese riesgo que dice él, que es algo que quiero detenerme para comentarlo porque me pareció un verdadero hallazgo, ¿no? El concepto de riesgo, es decir, dar un paso más, un paso más de cuando uno está sabiendo, conociendo, que todos los signos, como decimos los médicos, los signos y síntomas, te revelan algo, y para ser condescendiente a eso tenés que dar un paso más, ¿no? Pero ese paso implica un riesgo de tirar abajo determinadas condiciones de vida, una serie de cosas. Y él habla de ese concepto que yo nunca lo había escuchado, en este caso leído, y que me impactó mucho. Pero les quería comentar que el contexto tiene que ver, y eso marca también su vigencia y su calidad de pionero, porque como creo que ustedes saben, seguro que lo saben, este libro parte de un artículo de 1957 de Giovanni Montini, que es el futuro Papa Pablo VI, ¿no? Uno de los intelectuales de la historia de la Iglesia Católica contemporánea. Sin embargo, quien decide tomar el toro por las astas ante lo que estaba pasando en el mundo es uno de los papas no considerado intelectual, sino más bien un hombre netamente de pueblo, un tipo común y corriente, como fue Angelo Roncalli, ¿no? Juan XXIII, que es el que pone en marcha el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II es que crea el término del ayornamiento, ¿sí? Ponerse al día, es una respuesta ante los cambios turbulentos que sufre el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, y aún antes de que ella finalizara, con el lanzamiento de la bomba atómica y sus terribles consecuencias, la humanidad, el hombre, se da cuenta que el mundo ya no será como antes, nunca más. Se forman bloques políticos muy determinados, pero también el hombre se da cuenta que es capaz de destruirse, que ya ha adquirido, y el creador de la bomba atómica lo dice, Robert Oppenheimer, dice: hemos llegado al punto en el que seremos capaces de destruirnos. Nunca habíamos llegado a esto. Cuando, después del lanzamiento de la bomba atómica, los países que tenían la potencialidad para llegar a ella, sobre todo la Unión Soviética, comienzan una carrera, ¿no? A ver quién tiene más bombas, quién hace experimentos más espectaculares, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza la juventud, los jóvenes comienzan a tomar un nuevo protagonismo. El mundo cambia vertiginosamente, y se produce también la paulatina desaparición en el léxico y en la praxis de la cuestión religiosa. Dios empieza a desaparecer, empieza a ya no estar más. En otra época, en otro proceso histórico, siglos atrás, la fe tenía una presencia mucho más fuerte, incluso una presencia que significaba para algunos una suerte de obstáculo, ¿no? Para el crecimiento del hombre, porque estaba peleada, entre comillas, estaba reñida con la ciencia, con el conocimiento científico. Y este libro, desde luego habrá otro, pero este libro en particular toca un punto que para mí es extraordinariamente lúcido, porque corta la falsa dicotomía ciencia versus fe. Ciencia, conocimiento, razón versus creencia religiosa, llamémosla como... Es decir, pensar en que hay una cosa que es más grande que nosotros, que nos trasciende, lo que todos tenemos en nuestra fe compartida. Esto es muy importante, y no solo es importante desde el punto de vista que así debe ser, sino porque la experiencia demuestra que es así. Cada vez más, muchos científicos en el mundo admiten que llegado a cierto punto de sus investigaciones, no importa en qué disciplina, llega un punto en el que no es factible explicarse determinadas cosas que son automáticas, que forman parte de la dinámica de la naturaleza, tanto del hombre como de cualquier otra cosa. El espacio incluso, cosmos quiere decir orden. La palabra griega cosmos es orden. Hay un orden, hay algo que indica que ha habido un diseño que solo puede salir de un cerebro, de una mente, de acuerdo a nuestro concepto humano, pero que con la magnitud
que la naturaleza nos brinda, es evidente que hay un diseño de alguien superior, de alguien, el ignoto, como le dice Giussani, ¿no? Ignoto, desconocido, pero con mayúsculas. Esto es muy importante, digo, porque, bueno, me parece es un verdadero desafío. Y justamente esto deriva en otra cosa que es también, que para mí fue impactante, y es que el paso final en cuanto a nuestro raciocinio, el paso final o el escalón final en cuanto a nuestro conocimiento no es la negación de algo que nos trasciende o algo superior, sino justamente la confirmación de que eso existe. Es decir, el sentido religioso, como ustedes saben, quiere decir eso, ¿no? El momento en el que el hombre, no todos, porque Giussani también dice que aquí hay un elemento que es también fundamental, que es la voluntad, ¿no? Es decir, no puede haber nada, no puedo tomar este vaso si no quiero hacerlo, ¿no? Y ni hablemos de otras cosas de otra magnitud, por supuesto. De modo que esto me parece algo pionero, como les decía, buscaba términos como para guiarme y no dispersarme. Pionero, él empieza a hablar de estas cosas hace medio siglo, y hoy todo aquello que produjo este libro está totalmente acentuado. Es decir, hoy hablar de Dios en determinados ámbitos, o hablar de religión, hablar de ir a misa, ir a un culto, es bravo. Pero, corroborando lo que dice Giussani, a mí me ha pasado de estar, yo formo parte de una peña que nos reunimos los sábados en la mañana en la casa de un amigo, somos casi todos periodistas, y bueno, ahí se habla, se chacotea, chistes, hablamos de política, hablamos de muchas cosas importantes y de tonterías. Pero en varias oportunidades ya, a propósito, yo he sacado el tema no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la fugacidad de nuestra vida, porque somos todos más o menos de la misma edad. Y entonces viene uno y dice, che, me hicieron una colonoscopía. Ah, mira, sí. Viste que a determinada edad es una charla de la próstata, son varones, ¿no? Varones. Entonces, a mí me ha servido en otras ocasiones para hablar sobre, che, algún día, ¿no es cierto? ¿Qué pasará? ¿No? Y aquí lo que me ha llamado la atención, y no solo en ese ámbito, es que cuando se comienza a hablar de esto, y en un principio los chistes de cartel de poder, no hay nada, no existe nada. Sin embargo, al cabo de 5 minutos se hace el silencio y empiezan a preguntar. Aquellos que aparentemente no estaban interesados en nada, dicen, che, ¿vos qué pensás? ¿Vos que sos cristiano? ¿Qué decís de tal cosa? ¿Te parece que hay...? Ah, pero Jesús, ¿viste? Es una forma, digamos, una caparazón para creerse, y yo los quiero mucho, mis amigos, digo esto no en términos, digamos, de crítica, sino porque es como que cuesta, pero en cuanto se rasca un poquito, aparece esto que Giussani está planteando en su libro, ¿no? Que subyace en todo el libro. Es decir, hay un interés, hay algo que nos interpela, ¿no? Con preguntas que son comunes y algunas otras que cada uno se hará de acuerdo a su propia realidad, ¿no? Antes de mí, mi madre tuvo un bebito que no llegó a nacer. Lo tuvo en la panza, lo parió y nació muerto. Y a mí, esa es una de las preguntas que me sacude desde hace ya muchos años. Nació exactamente un año antes que yo. Y eso es lo que también habla de Giussani, ¿no? La aceptación de cosas que no somos capaces de entender en la medida en que queremos entenderlas
con los elementos que tenemos y que dan una medida humana, ¿no?, de cada una de las cosas que nos ocurren. Desde luego, la muerte de los seres queridos, a dónde vamos, por qué el dolor en el mundo. Nosotros somos médicos y hemos visto el sufrir, el encontrarse con el dolor humano, ¿no? Hoy nos enterábamos con mi esposa que un querido amigo está muy mal, ¿no? Es un tipo divino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, uno dice, sí, son los designios de Dios. Bueno, perfecto, pero no... Y no está mal planteárselo, creo yo, ¿no? No está mal planteárselo, porque si Dios nos puso el cerebro es para que lo usemos. Es como si nos hubiera puesto las piernas y no pudiéramos caminar. El cerebro está para ser usado. Y creo que Dios, digamos, no, entre comillas, no se enoja porque uno se plantee esto, y en la soledad, ¿no?, en la intimidad uno le diga, che, ¿por qué? ¿Por qué? Entender eso, aceptar eso, no es tarea fácil. Y además porque uno, como dice Giussani, parte de una estructura ideológica, ¿no? Es decir, la ideología entendida no como una cuestión política, sino la ideología entendida a partir de que uno mide con una vara determinada, que es un preconcepto, determinadas cosas, y eso le impide ver otras que son, digamos, complementarias y que pueden explicar mejor si uno fuera capaz de integrarlas a las que uno tiene, a pesar de que la que uno tiene, dice él, sea correcta, pero por ser única es insuficiente. Se necesitan otras para completar el cuadro. No es fácil aceptar eso, es muy difícil. Tenemos preconceptos, prejuicios, etcétera, etcétera. En fin, no quiero extenderme. Él plantea un método, ese paso a paso que yo me sonreía porque es típico de un docente, ¿no?, explicar así la cosa, ¿no? Eso de enfrentarse a la realidad, utilizar la razón para las cosas que la vida nos plantea y, bueno, ver qué pasa, ¿no? En la pantalla de nuestra vida van pasando determinadas cosas y nuestra razón sirve para interpretarlas, asumirlas, rechazarlas, y todo lo demás. Y la moralidad, es decir, el tercero de los pasos de este método, porque él habla de algo también que es muy importante. Investigar, indagar sobre algo exige la especificidad del método. Es decir, yo no puedo mirar con criterios históricos, por ejemplo, rigurosamente históricos a la Biblia, porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro que habla de la historia, sí, pero a partir de una concepción. Por lo tanto, es erróneo acercarse, es decir, si yo quiero ver el espacio no voy a usar un microscopio, utilizo un telescopio, y lo contrario, para ver algo chiquito o algo pequeño. Eso también es importante. Y bueno, ese método que él dice se complementa con la moralidad y la ética. Es decir, la moralidad, que es mi universo, las cosas que conforman el modo en el que yo vivo el mundo, y la ética, que es yo dentro de una comunidad en donde nos hemos puesto de acuerdo que determinadas cosas están bien y determinadas cosas no están bien. Eso es el método. Se puede llegar a comprender, a aceptar, se puede llegar a negar la existencia de Dios. Hay muchos que se declaran agnósticos, ateos, y las denominaciones son múltiples. Pero otra de las cosas que a mí me pareció rotundamente novedosa fue la concepción del tú. Es decir, el hombre se da cuenta en un momento determinado que es un ser creado. Es decir, es un ser que ha sido creado, que alguien lo creó. Y su reacción es tratar de ponerse en contacto de alguna manera, ojo, no solamente con la concepción que tenemos nosotros, todas las culturas han tenido su
su mirada hacia algo superior, que puede haber sido la luna, el sol, etc. Pero esa necesidad de comunicarse con eso que nos ha creado, es de donde surge naturalmente el tú, ¿no? El diálogo con esa divinidad, que no puede ser otra que de esa manera, ¿no? El tú, el vos, el contame o aquí estoy. Establecer un diálogo con esa otra realidad, esa cosa trascendente. Y una vez que se llega a ese punto, aquí viene lo que él llama el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es, y él pone el ejemplo de Ulises, ¿no? Ulises, ya completamente conocido, el Mare Nostrum, ¿no? El Mediterráneo, que llamaban los romanos, llega a la columna de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Se los conocía así antes. Y después de eso, después de esa pileta, esa piscina enorme que es el Mediterráneo para los europeos y para los griegos y romanos, había algo que era el océano, totalmente desconocido. Y Ulises decide, a pesar del temor, a pesar del conocimiento, a pesar de tantas cosas, decide lanzarse. O sea, y ahí dice Giussani, ahí fue hombre, ahí se transformó en hombre, porque fue capaz, a partir de su decisión, que es lo mismo que decir del ejercicio de su libertad, fue capaz de ir más allá de lo conocido, de lo cómodo. Era como pasear por su casa, de acuerdo a lo que plantea el mito griego, por supuesto. Sin embargo, dar ese paso es lo que lo hace finalmente hombre, Ulises, porque es capaz de enfrentarse así y lanzarse a lo desconocido, sabiendo que va a encontrar algo que puede no ser grato, que puede no estar de acuerdo a lo que le espera, pero sin embargo lo hace igual porque vale la pena hacerlo. Y creo que en ese sentido hay un tema que tal vez no sea del todo, fácil de plantear, ¿no? Y es el tema de las religiones instituidas. Porque Giussani, ustedes habrán notado que nunca habla de una iglesia, ¿sí? Él no habla del catolicismo, del judaísmo, del protestantismo. No. Él habla de el contacto del individuo, ¿no? de la persona con esa divinidad, con ese algo que significa que está más allá y más arriba de nosotros. Y yo creo que nos debemos, ¿no? un raconto, porque las religiones así instituidas, todas, vuelvo a decirlo, tienen cosas para corregir, hay algo que seguramente tiene que ser modificado, porque, no podemos detener nada. Miren lo que está pasando en el mundo ahora, no se puede. Y pareciera como que todo es inútil, ¿no? La parte negativa negra del alma humana está ahí dando vueltas permanentemente, y pareciera que nosotros, aquello de 2 o 3, yo que están en medio de ustedes, habla de que el contacto tiene que ser primariamente personal, totalmente personal, y después sí, en todo caso, lo otro. Bien, no quiero dejarlo acá porque si no... lo último que quería decirles es esto de volvería a leerlo, necesito volver a leerlo, y recomendaría leerlo con otra persona, con alguien que puede ser creyente o no serlo, ¿no? Simplemente como una manera de asomarse al mundo y asomarse a nuestra alma, ¿no? Que es insondable, verdaderamente. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias para el 10 minutos. Y un poco también el tema de que nos ayuda a asomarnos a la realidad, que podemos decir
es lo que le toca vivir, o lo que le toca. Bueno, le vamos a dar espacio a nuestro otro amigo, yo te tendría que decir doctor Paganini, pero te considero un amigo, y me dijo que lo presente como el negro. Pero ante todo, una cosa que me impresionó de él, ante todo me dijo, estoy casado con Inés y tengo 8 hijos, eso es lo más importante en su currículum. Después viene lo de médico, gastroenterólogo, lo nombraste vos recién, nos hace sufrir. Bueno, gastroenterólogo, y aparte también por su interés por lo social, fue secretario de gobierno en FIRMAR, porque es oriundo de FIRMAR, entre los años 99 y 2001, y concejal de FIRMAR entre el 2001 y el 2005. Bueno, Oscar, ¿qué impresión te tocó el libro? Bueno, muchas gracias. La verdad que lo admiro a él porque se sintió un honor para él hacer esto y yo le tuve miedo. Pero bueno, gracias a la existencia de Adriana, que es muy persistente y buena, tuve que decirle que sí. Y no me arrepiento de haberle dicho que sí, porque realmente el libro me impactó. Porque yo estoy acostumbrado a hacer lectura espiritual. Gracias. Y además hablo muy bajo. Me entusiasmó, me impactó porque es una forma, como decía, yo leía libros de espiritualidad y son otro tipo de libros. Y cuando lo empiezo a leer habla nada de Dios o poco de Dios y mucho del hombre, como que hace que el hombre se haga esas preguntas existenciales, las últimas preguntas. ¿Por qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? Que son cosas que los médicos la vemos siempre. Por eso creo que los médicos tenemos eso, diariamente lo vivimos y lo podemos aprovechar. Es una gran experiencia que hacemos para contestar estas preguntas, por lo menos para buscarlas. Y estas son preguntas existenciales que se las hace todo el mundo. Cualquier persona que quiera su humanidad, dice Giussani, se las pregunta. Por eso este libro también es para cualquiera, es decir, no hace falta que sea católico, que sea cristiano, sino para un agnóstico también le sirve. Porque en el fondo esas preguntas están, en algún momento aflorarán. Y Giussani nos muestra un camino, cómo irlo desarrollando a través del método para llegar a encontrar la verdad. Y para ello nos dice que es algo personal, que es de uno, que no lo podemos delegar en otro, porque es algo personal. Entonces a la conclusión que lleguemos tiene que ser un descubrimiento de esa búsqueda que estamos haciendo, propia, personal, y en todo caso después compararla con otros, pero nunca delegarla. Y en ese camino para recorrer del método, habla de las premisas. Y en las premisas habla de la realidad, de la razón y de la moralidad. En el sentido religioso, él dice que vivir intensamente la realidad, vivirla en su totalidad, no parcializarla, no modificarla, para no crearnos una realidad a mi medida, con la cual me siento bien y dejo tranquila mi conciencia, sino que es abrirse, sino esa realidad reducida nos lleva al error. Y para vivir esa realidad intensamente habla del asombro, del estupor, del estar atento a los signos. Hay un ejemplo que da, que hace interpretar un poco los signos para que lleguemos a tener certeza moral. Cuando uno ve una madre que atiende a un hijo, que lo cuida, que no duerme porque está enfermo, no hace falta que
se hace con palabras, sino que se hace con actitudes. Eso es lo que Giussani llama tener certeza moral, que lo habla como el cuarto método, porque los otros tres son técnicos, filosóficos y matemáticos, que nos llevan a tener certeza en esa disciplina. El comportamiento humano, si convivimos con las personas, estamos con ellos y nosotros tenemos esa humanidad para ver esas cosas, son certezas que tenemos y no. Cuando veníamos charlando con mi señora en el auto, me decía, charlando de esto, me dice, si yo me imagino que esa persona es peligrosa, pero no la conozco, voy a tener miedo que me ataque, pero conociéndola, compartiendo y viendo la actitud de esa persona, me va dando certezas de que no me quiere matar, ¿no? Bueno, y así también habla con la razón, porque Giussani no nos impone nada, nos deja que nosotros razonemos, como decía Jorge, para investigar y para llegar a la verdad. Y habla de que, bueno, efectivamente no hay contradicción entre fe y razón. Al contrario, la fe ayuda a descubrir, a llegar a un punto culmen cuando estamos usando para el descubrimiento de la verdad. Llega a un punto en que ya no puede más, pero infiere que hay algo más allá, y eso ya explica lo que es el misterio. Pero no por eso la razón fracasa, porque eso se debe a nuestra naturaleza limitada. Pero también nos previene en la razón, porque la razón es inseparable de la persona humana. Entonces, está influenciada por el estado de ánimo, por los prejuicios, por los sentimientos. Entonces ahí encaja la moralidad, es decir, cómo esos elementos nublan, perturban a la razón y nos pueden hacer confundir en lo que estamos buscando. Entonces ahí habla que hay un trabajo para hacer que lo llama ascesis, que es tratar de reducir al mínimo, porque todos tenemos prejuicios, sentimientos y estados de ánimo. Entonces reducir al mínimo eso, y ese trabajo se llama ascesis. Y nos dice por qué queremos hacer ese trabajo, qué es lo que nos lleva a hacer ese trabajo. Es el amor nuestro al destino que tenemos, y buscar la verdad. Y ahí llega a decir que ahí llega el culmen en cuando uno tiene la moralidad, es buscar amar la verdad más que nosotros mismos. Esto lo voy a leer. La regla moral, que el amor a la verdad del objeto sea siempre mayor que el apego a las opiniones que uno tiene de antemano de él. Es decir, que no predominen los prejuicios, porque siempre vamos a imponer una cosa que no es la real. Lo que me impactó de todo este recorrido que hace Giussani es, por supuesto, que el libro es mucho más extenso, como dice Abel, hay que leerlo varias veces, pero lo que me impactó es cómo por este camino, porque siempre me interesa la parte, en fin, que se pueda aplicar las cosas, que se puedan ver, que tenga un uso. Por eso me impactó y me encantó el libro. Cómo muestra, siguiendo estos pasos, cómo la falta de moralidad, el tener una visión parcial de la realidad, modificar la realidad, falta de moralidad, el hacer una de esas preguntas existenciales, hacer una negación, un vaciamiento, una reducción, nos lleva a consecuencias personales, culturales y políticas. Y si uno se pone a ver, es una red. Abel habló de la colonoscopia, Jacobi un poco más atrás. Yo lo veo como una radiografía perfecta de lo que está pasando con la sociedad. Cómo se impone una ideología, ¿no? Cuando los prejuicios se anteponen a la
razón, cambia la moralidad y surge la ideología. Por eso Luciano existe tanto, que para ser libres tenemos que siempre pensar y valorarnos desde nosotros, a buscar por nosotros mismos, que eso es lo que nos va a hacer libres en última instancia. Bueno, a mí personalmente este libro me encantó por esto, es decir, cómo seguramente cuando era una vez se me ganaban las cosas, pero acá me apuraban las chicas que yo no leyera y que estamos desde junio haciendo esto. Y bueno, pero a mí me gustó por esto, porque habla poco de Dios, y hoy en día, como decía Ben, la gente, yo lo vemos todos, poca gente va a la iglesia, al templo, los chicos van a catequesis y no van a misa, y si van a misa los lleva el padre, pero el padre se vuelve con el auto a comprar, a ver algo en otro lado. Entonces, este libro lo que me entusiasma es que podemos hablar de otras cosas sin empezar a hablar de Dios con la gente a la que queremos acercar a Dios. Eso es lo que me encantó. Porque la misión nuestra es acercar gente a Dios. Y esto me pareció fatal. Y lo viví. Porque como tenía este tema del libro dando vuelta en la cabeza, con el que me encontraba se lo decía. Un poco para descargarme, pero lo que me llamaba la atención es que la gente se interesaba. Entre endoscopía y endoscopía, charlaba con la chica, que son edades distintas. La chica que me ayuda, porque cuando me ayuda, ella todo lo otro, pero dice, es buenísima, pero no mete el tema de Dios. Entonces con este libro entusiasmó, así que le iba a regalar uno. Porque es una forma de poder llegar a la gente, explicar las cosas, como decía Abel, las preguntas finales que todo el mundo se hace, se remueve un poquito en esa conciencia para ver qué da. Que a veces sigue una peña, sigue un trabajo, sigue lo que sea. Dios siempre busca las oportunidades, lo que tenemos que saber es verlas. Y en la familia me pasó, como dijo Jorge, tenemos 8 hijos, María Inés, y cada uno tiene sus realidades distintas. Yo estoy haciendo un asado porque el domicilio se debe poner todo de firmar para que por lo menos para las elecciones vengan, así que yo tengo que allá de notar, que sigan. Y charlando mientras hacía el asado, ya te digo, como yo estaba preocupado por este tema, lo llevaba cada rato. Y cuando me empezaron a preguntar qué libro tenía que comentar, le empecé a decir que a mí me veía por esto, por lo otro. Y entonces empezaron a llegar a la reunión y a intervenir. Hoy una de ellas me preguntaba cómo había preparado la charla. Charo la conoce, yo la conocí ayer. Y entonces me di cuenta como todos, que se interesaban en leer el libro. Así que bueno, me dio una grata sorpresa. Y estos son los caminos que hace Dios para que vayamos encontrando la manera de poder acercar gente a Él, que es la misión que tenemos nosotros. Y esto lo quiero cerrar con una frase que creo que no es el resumen del libro, pero sí que me impactó mucho. Dice, o caminas ante la realidad abierto a ella de par en par, con los ojos asombrados de un niño, o te pones ante la realidad en una actitud defensiva, llamando a la realidad ante el tribunal de tu parecer. Entonces solo buscas y admites de ella lo que está en consonancia contigo. Y bueno, volver a repetir las gracias a todos los que han venido, las gracias a Elena, a Diana, que fue la pionera para convencerme, imposible decirle que no, y a Jorge, y a Abel, que hemos compartido las reuniones de estos chicos que son muy organizados, y organizar a 2 médicos es tremendo. Así que, bueno, muchas gracias, y bueno, a poder venir al partido. La verdad que
carpintero dentro de 2 meses. Y el señor, y bueno, y por otro lado, también este método de enfrentar, de confrontar el libro o darlo, hace decir o darle más valor a lo que uno tiene entre manos, ¿no? O sea, que realmente uno experimenta la ayuda que tenemos y que la tenemos al alcance de la mano. Y que, por ejemplo, yo lo digo por mí, hay veces que uno la solución la busca lejos y la tiene cerca, ¿no? En la invitación de un amigo, en el encuentro con alguien. Acá se habló mucho del encuentro, de la peña, de las personas, del estar atento. Acá una amiga presente me decía que la vida es un tema de tensión y atención. O sea, de estar tensos, o sea, hacia lo que queremos lograr y atentos. Y creo que eso se trata de la vida. Y rescato también lo que dijo Abel, de que es bueno leerlo con otros. Y yo decía, no nos pusimos de acuerdo, pero no estamos leyendo el libro Envenenado Tuerto entre amigos. Entonces, que se sienta tentado, simplemente se comunique con algunos de nosotros que lo estamos leyendo. Y realmente tiene razón, porque, y eso es lo que quiero dar ahora a pie, es que más allá de, yo siempre digo que el libro como plataforma, como cimiento, pero lo jugoso es el diálogo, es lo que generaba Oscar con sus hijos, lo que genera Abel en la peña tirando una pregunta con buena intención, si está bien dicho, si está bien. Y eso, y después se genera ese diálogo que es donde creemos que es lo jugoso, concretamente. Si hay alguien que tiene una pregunta, la puede hacer, se la puede hacer obviamente a ellos, a los doctores. Bueno, eso lo dejo en pie. Esto que decía recién yo ahora de generar un diálogo entre amigos, porque uno mira las caras y no, quien más, quien menos nos conocemos entre todos, así que perder un poco esta vergüenza estamos. Yo más que una pregunta, en realidad un comentario, que realmente me llegó mucho lo que dijiste, Abel, hay que leerlo entre amigos o que leerlo entre más de uno, porque en realidad un poco nosotros es lo que intentamos hacer, ¿no? Pero me emocionó porque realmente creo que es descubrir una cosa muy profunda y me gustó escucharlo, digamos, y renueva un poco la convicción y nos renueva un poco el compromiso. Me emocionó muchísimo 2 momentos en que mencionaste lo que realmente te impactó. Recuerdo más el riesgo que habla Susani. No recuerdo la palabra que dijiste al principio, pero fueron 2 momentos que yo realmente me emocionó mucho escuchar. Si podrías mencionarlo y redondearlo un poquito más. El riesgo es eso, ¿no? Dar el salto, dar el paso, según Yusani, que, bueno, vos lo sabés, y que a mí me resultó una imagen, porque el libro, una de las cosas que tiene, como decíamos antes, es que cita incluso a autores no católicos, ¿no? Cita a Kant, cita, digamos, claro, a Nietzsche, en fin, que es un poco la tendencia que se da en la Iglesia justamente a partir del concilio, es decir, porque una de las consecuencias, no, uno de los frutos del concilio es el ecumenismo, ¿no? El catolicismo, la Iglesia católica empieza, ¿no? Después un poco muy dominada la disputa con los
y comienza digamos, y eso se ve en un libro como este, en donde se cita a distintos autores, ¿no? Como decíamos al comienzo, incluso no precisamente religiosos, habla de poetas, habla de Shakespeare, habla en fin. Y el ejemplo que él busca, eso de cruzar el estrecho de Gibraltar, así se lo llamaba antes, la columna de Hércules, columnas de Hércules. Claro, exactamente. O sea, no hay nada más allá de lo que dice Jorge. Es decir, sí hay algo más allá. Así es. Y el riesgo es dejarlo conocido o decir, bueno, está, sí, esto lo conozco, pero voy a otra cosa. Hay otra cosa y esa cosa me atrae. Esa cosa me parece que va a ser algo que quiero conocer, quiero saber, quiero profundizar. Y se lanza a lo desconocido, porque el Mediterráneo es un mar de toda la vida y más allá del océano. En aquel momento era como ir al espacio, ¿no? La primera vez que se fue. Eso me parece un concepto realmente muy notable, ¿no? E ingenioso, porque todos comprenden eso, todos comprendemos eso. Es un recurso docente, muy ingenioso. Buenas noches, Lucila, Colegio Industrial. Mi pregunta es para Oscar. Oscar, ¿verdad? Sí. Muy bien. No sé qué edades tiene su hijo, sus hijos. El más pequeño, bueno, El más pequeño más alto que yo, pero de 41 a 20. De 41 el mayor y 27 el menor. ok, está en el rango etario. Mi pregunta es, representando a la juventud, ¿cómo hace usted para invitar a un joven o una joven, primero a leer, que no es fácil, y segundo, a introducirse en pensar una salida o una cuestión más religiosa y una respuesta religiosa, según este libro, ¿no? Porque hoy es mucho más fácil para nosotros buscar en YouTube una respuesta y de que por qué esto es así y bueno, somos así porque por esto otro. No sé, me fui por la rama, pero no sé si se entendió la pregunta. Sí, una espiritual, religiosa, ¿cierto? En el caso nuestro, bueno, nuestros hijos, por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo, chicos, llevando la misa, le ofrecieron un caramelito a la vuelta. Entonces, como que no tenían que ir a la misa, venían por caramelitos, Pero yo siempre creo que algo de eso queda. Y bueno, después te contesto la pregunta, pero siempre algo queda de lo que uno hace con los chicos. Yo estuve separado, pero bueno, soy lo mismo. Uno te dice todo. Yo con un paciente te digo si eso se quiere confesar, recibir el sacerdote, qué sé yo, cuando está muriéndose, por mí es de morirse, o está mal. Lo que más se opone son los familiares. Y si le pido permiso para ir a verlo y decirle yo, me dicen que sí, bueno, entonces voy a hablar con el personal de Dios. Ahí sí se puede hablar de Dios porque el paciente está mal. Y todos te cuentan, si yo fui monaguillo, lo fui. Entonces te aceptan con gratitud y te agradecen que hayas vuelto sacerdote. Bueno, yo iba a misa, era monaguillo. Y cuando entraba en la adolescencia, 13, 14 años, ¿qué misa? ¿Y por qué? Bueno, qué sé yo, uno tiene los adolescentes que mira esto, mira lo otro, se siente la misa, pero para que vea ahí se ve ser como es. Pero no, entonces leía la misa, pero lo que hacía el sábado todas las noches, leía la Biblia. Y hay un libro de San José María Escrivá que dice: a Jesús se va y se vuelve por María. Bueno, en algún momento lo compré. Y eso, que leo eso me emocionó porque es lo que me pasó a mí. Hasta que alguien te hace daño, y el cura que me lo hizo antes,
Vos tenés que ir a misa por vos, tenés que ir a misa por Dios, no por los que van a la misa. Y además tenés que pensar que sería de esa gente que vos crees que están mal, que vayan a misa, que sería si no fuera a misa. Ahí me quedé sin pregunta. Pero lo que decís vos es cierto, es decir, yo creo que en un católico hay que rezar, comentar a la gente. Y a veces parece que caen en un saco vacío, roto y no deja nada. Pero yo creo que ese es el camino. Es decir, imponer las cosas, como dice Yosani. Es decir, no hay que imponerlas, hay que hacerlas ver, darles los elementos. Lo que pasa es que a veces estamos ansiosos en que ellos entiendan lo que nosotros nos llevó un montón de tiempo, lo que vean lo que nosotros vimos. Pero hay, lo que a mí me impactó de este libro, que tenés muchas entradas por donde llegar a la gente. Y cuando uno se entusiasma o entra por un lado, después te llega solo. Y rezar por esa persona, para que vean. Pero bueno, esto es un desafío. Yo lo que decía de esto, de la ecología, qué sé yo, la radiografía de la sociedad que vivimos, es cierto. Pero no tenemos que desanimarnos, está en nosotros. Y bueno, es el granito de arena que podemos hacer. Yo no sé si te respondí la pregunta. ¿Me permitís una cosa? Sí. En el libro de Yosani hay un capítulo que se refiere a los ídolos. Los ídolos son cosas, objetos a los que les asignamos propiedades de las cuales carecen y que, como están, digamos, planteados a partir de nuestra propia concepción, nos satisfacen porque nos dicen lo que queremos escuchar o nos dan respuestas que creemos que son certeras. YouTube es un ídolo, TikTok es un ídolo, todas las redes sociales son ídolos. Es decir, se retroalimentan, a veces con una porción íntima de verdad, y muchas con una maraña que cada vez se hace más grande, que en realidad carece de fundamento, es una mentira, o algunas veces cosas aún peores. O sea que los modernos ídolos, como los ídolos que nos cuenta la Biblia, hoy son, en gran medida, esto que nosotros consideramos. ¿No te parece paradójico que con esta posibilidad que yo tomo esto y puedo comunicarme con cualquier lado instantáneamente, y sin embargo las estadísticas demuestran que jamás el hombre ha estado tan solo? Tan solo. Es decir, un hombre que está comunicado con 60 personas está más solo que una ostra. El contacto, ayer leí algo de Francisco, ¿no? Apaguen un poco las pantallas y charlen de nuevo. De modo que es lógico, ustedes han nacido y se han desarrollado en esta cultura, es inexorable que sea así, pero por ahí habría que pensar que existe, digamos, poner una cuota de crítica a aquello que nosotros consideramos que vamos a encontrar todo. Hay mucho verso en internet, hay muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Es difícil separar la parte del trigo, ¿cierto? Es difícil. Hace 32 años que trabajo con niños y adolescentes y pude ver la evolución de los cambios de las cabezas de los chicos, pero también la involución de algunos papás. El tema es bastante complicado. Te voy a decir mi situación personal. Nací en una familia católica, jardín de infantes, primario, secundario, escuela católica. Después me voy a estudiar sola. Me separo muchísimo tiempo de la iglesia. No soy católica practicante. Con Adriana somos amigas, con Male, con Jorge. Vuelvo de Buenos Aires, me incorporo al grupo de Comunión y Liberación por mi invita Jorge. Duré un año, creo. Había cosas que no me gustaban, o sea, digo, lo que vine a buscar este grupo no lo encuentro, pero nunca quise que me saquen del grupo del teléfono. Porque a mí algunos aportes que hacen me interesaban y ahí empecé a relacionar que si la Iglesia Católica no se abre más, no se relaja, deja de ser tan estricta en algunos conceptos, a los jóvenes no los va a atraer, porque
soy pediatra ante todo, y veo un todo, lo hablamos de un todo, y es cierto lo que decía Oscar. Me caso por iglesia porque está bueno ponerme el vestido blanco, llevo a los chicos a bautizar, porque bueno, hay que bautizarlos, les hago tomar la comunión y de ahí se termina. Son muy pocos los que se confirman y son muy pocos los que entienden por qué están haciendo eso. Entonces a veces digo, si la iglesia personas, yo aparte ando con un mambo, lo hablaba con Ana el otro día, porque estoy leyendo mucho sobre Lutero, quiero entender por qué Lutero se hizo protestante, por qué le molestaron algunas cosas, o sea, para algo tengo el cerebro, como dijo Abel, para algo nos pasaron la cabeza. Y me gusta pensar, indagar, nunca fui rebelde, pero sí, para mis adentros me gusta investigar. Pero sí, esto se lo digo a los católicos practicantes. Si la Iglesia Católica, a mi humilde entender, no cambia algunas cosas, la gente se va yendo y los jóvenes sobre todo se van cada vez. Me encanta lo que son ustedes. Yo veo el grupo de Juan y lo veo en reuniones. ¿Qué te gustaría cambiar dentro de la Iglesia Católica? Creo que... Mencionaste Lo que decías. Bueno, perdón, es mi opinión, acepto que... No, discúlpame, no, perdón no, gracias, porque pusiste tu vida, porque hablaste, porque rompiste el hielo, no, gracias, y gracias también a Lucila. Yo creo que, bueno, como dice el Papa Francisco, parafraseándolo a él, nuestra iglesia es una tienda de campaña, un hospital de campaña y tiene errores, tiene miles, y tal es así que me aceptan a mí. Entonces, si me aceptan a mí, ya está. No hay que presentar currículum para entrar en la iglesia. Y la iglesia es una vida, pero hablo de iglesia también la iglesia que Babel, ¿no? O sea, hablo de iglesia así en general, que para amarla hay que conocerla. Y yo a mi familia la amo y tiene miles de defectos también. Entonces, yo creo que no pasa por los defectos, pasa por vivir y amar lo que tenemos. Y como dijo don Giussani, hoy el trabajo en este tiempo es de, bueno, los que conocen más el deporte lo van a entender más, pero es de cuerpo a cuerpo, es una marcación cuerpo a cuerpo, es lo que habló Abel, es el tema del diálogo personal. Yo creo que estos gestos, los diálogos, los aceptarnos, no escandalizarnos cuando viene un amigo, un hijo o alguien que nos dice estoy confundido o no estoy confundido, quiero ser tal cosa. Y creo que está también, y no es algo que es lo que también se puede hablar hoy, la famosa grieta en Argentina, creo que también es lo mismo, es que no nos encontramos con el que piensa distinto. Bueno, no quiero hacerla muy larga, pero sí invito a no escandalizarnos y a encontrarnos más, a dialogar, a encontrarnos con el otro. Lo que preguntaba Lucila es cómo hago que un amigo mío lea, le tenés que demostrar que la lectura es hermosa, pero se la demostrás con tu vida, con tu manera de ser, llegando a él. O sea, un poco la insistencia de Oscar con sus hijos, se me ocurre, ¿no? Claro. Sí, no, que se empezaron a hablar acá, pero sí aportar también desde la manera en que me impactó a mí lo que es el sentido religioso dentro de la totalidad de la obra de Giussani. O sea, el sentido religioso es el primer paso de un recorrido en el que no casualmente tiene un gran círculo rojo la tapa, porque una de las primeras ediciones era la figura del Ícaro y era el corazón del Ícaro, era ese círculo rojo. El Ícaro era este personaje que su deseo de más lo llevó hasta que se quema las alas, ¿no?
pero lo que representa es el gran deseo del hombre de algo más grande. Y todo el libro va mostrando de qué manera aparece, ¿no?, el deseo y que necesita un método, ¿no? Y termina con la hipótesis de la fe, o sea, no es un libro que hable ni de la fe ni de la iglesia, pero casualmente el libro siguiente habla de Cristo y el libro siguiente habla de la iglesia, digamos, o sea, es un recorrido educativo. Pero lo que hace Giussani es no poner entre paréntesis al hombre y a su gran deseo. Y esto es el impacto que hemos recibido hoy de estos dos amigos que se han tomado el trabajo, ¿no?, de leer el texto, que han recibido el impacto de esto, ¿no?, de la importancia de que la humanidad no quede afuera de las preguntas por el sentido. Me encantó un poco todo el recorrido, ¿no? En todo el recorrido se plasma este método. Primero, la cuestión del riesgo. Hay una persona con una amistad, una relación, que te hace una propuesta, y esa propuesta te pone delante de este riesgo, porque te saca de tu zona de confort, o arriesgaste ahí, en este paso, los dos arriesgos, quedaron adelante de un vértigo, de una vida, porque, o sea, para diferenciarla de esa vida que es simplemente levantarse, comer, o sea, te hace latir el corazón porque hay una cuestión. Y viviendo eso es donde o las mujeres o los hijos se pusieron al lado. O sea, tu objetivo no era que lean el libro, pero viéndote en este vértigo, con esta vida, es que vieron algo y se te acercaron. Entonces, o sea, como de cierta forma, adhiriendo a esto que es normal, se entra a ordenar todo. O sea, metemos preguntas de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, qué sé yo, pero son aspectos parciales. A mí me encantó ver que de todas estas preguntas así, era evidente lo que fueron contando y no era objetivo de nadie. Sin embargo, este riesgo que asumieron los dejó en una postura mucho más grande, en una madurez mucho mayor. Es decir, cuando yo iba al colegio, cuando vine de Buenos Aires al Colegio Sagrado Corazón, y un hermano repetía una frase que a mí me quedó grabada y la recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? La palabra conmueve, pero el ejemplo arrastra. Entonces, uno puede predicar mucho, pero también tiene que tener en cuenta que como una fruta tiene que madurar, necesita, y tiene, como dice Giussani, si yo pongo una semilla arriba de una mesa, puede estar 1000 años y nunca va a germinar. Si le pongo en la tierra, sí. La semilla es la misma, es decir, él habla de la personalidad, entre comillas, de la semilla, su esencia es la misma, pero tienen que darse determinadas condiciones para que germine, si no, no va a germinar nunca. Y por otra parte, como decía el recordado Bonavena, ¿no? La experiencia es un peine que te regalan cuando te quedaste pelado, es decir, si no se vive, y esa experiencia tiene que ser personal. Por eso pedirle a un pibe, pibes con todo respeto, ¿no? Es un argentinismo, pedirle a un joven por ahí que sintonice como nosotros es pedirle demasiado. Sí plantearle algunas cosas, ¿no? Nuestra hija, por ejemplo, la hija de Cristina y mía, no tiene contacto con la religión, no tiene. Sin embargo, su contacto con la religión institucionalizada, pero sí tiene contacto con Dios. Es decir, ella pide, conoce de su presencia, es decir, ya llegará, como el tango, ¿viste? Como te dicen, ¿no te gusta el tango? Ya vas a ver dentro de 20, 30 años. Y ocurre.
Oscar, me fui enterando de muchas cosas y fui haciendo mis reflexiones. Y ahora cuando ustedes hacían el comentario, me gustó esto de Ulises, que uno a veces tiene que lanzarse, por supuesto con la fe en Dios, porque si uno va a contar con la fuerza de uno, empieza a meterse dentro de los prejuicios y entonces dice yo no puedo, acá estoy bien, me quedo. Pero cuando uno dice, bueno, a ver, estoy viendo que tengo que ir para allá y voy a contar con la ayuda de Dios o con que Él me lleve más que con la ayuda. Entonces eso me gustó mucho. Ustedes comentaron, bueno, yo venía haciendo mis reflexiones por otro lado, pero esto de hoy me gustó. Y pensaba en lo que decía esta señora que no conozco, pero muchas veces el Señor nos va mostrando en esa madurez de la que usted hablaba, cómo es el camino a seguir. Y los seres humanos que podemos colaborar en ese irnos mostrando el Señor, es la coherencia de vida nuestra. Y entonces ahí muchas veces esas cosas que creíamos que la Iglesia tenía mal enfocadas, que la Iglesia tenía que cambiar, en realidad la Iglesia es madre, la Iglesia es misericordia, la Iglesia es amor. Y qué sé yo, y si yo conozco a dos papás, o conozco a dos mamás, o conozco a un niño que empieza a verse distinto, la Iglesia lo recoge con todo el amor, simplemente le dice, mira, este camino no es el que te lleva a la felicidad, pero no te corta, al contrario, te recoge la Iglesia, siempre nos recoge. En nuestra realidad, sea cual sea. Yo estaba en la Iglesia Católica hasta que me separé y no pude comulgar más. Sí se nos daban tareas en donde, por ejemplo, leer una lectura del domingo y algunas otras cosas más, pero no comulgar. Y al lugar a donde íbamos, porque también es importante, los otros feligreses, conociendo nuestra condición de separados, empezaron a decirle al padre, che, llamen a otros. Cuando yo voy, unos años después, a Estados Unidos, a través de un intercambio con el Rotary, voy a parar a una, no sé si ustedes saben que los becarios rotarios van a casas de familia. A mí me tocó en la última casa un médico, auditor, exactamente como era yo, católico, irlandés, descendiente de irlandeses, y su esposa era peruana. Dos tipos maravillosos, dos personas maravillosas. Un domingo me dice Lucía, peruana de Lima, a ver, ¿querés venir a misa? Estábamos en un suburbio de Chicago. Bueno, vale, vamos. Una iglesia preciosa. Cuando llegamos, ella era conocida del sacerdote, que era el padre Roger, que había estado, nunca me olvido de él, que había estado en América Latina, misiones, etcétera, etcétera. Y entonces nos ponemos a hablar. ¿Te quedás? Me dice Roger. Sí, me quedo. Lo único que no voy a comulgar, padre. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué no podés? Porque estoy separado. Y él me contesta esto. ¿Quién soy yo para impedir que vos llegues a la mesa a comulgar? Lo único que tenés que comulgar. Y entonces por primera y única vez en mi vida comulgué en inglés. Y me confesé en inglés. Y comulgué. Y acá no lo podía hacer. Esa es la historia que tengo para contarte. También podría decir conflictivos o dolorosos. Yo comparaba recién la iglesia con una familia. Y yo también
honestamente estoy de acuerdo con los dos. Yo coincido totalmente. Coincido con Inés que la iglesia es misericordia y amor, pero también tiene hombres que te mandan estas, o que hay distintos criterios. El obispo anterior acá de Venado Tuerto, Paulino Gale, decía: en todos lados se cuece nava y en mi casa calderadas. Pero que eso no nos aleje y no construya grietas. Yo agradezco la gran sinceridad y el diálogo que se hizo, porque creo que nos tienen que acercar y no alejar. No nos tenemos que diferenciar. Bueno, sí, no quiero ser muy largo con ese sentido, pero tendría otros ejemplos para poner. Pero, por ejemplo, cuando hay alguien una diferencia, o yo, por ejemplo, te diría: vos no sos solamente separado, vos sos Abel Pistrito con una integralidad y un bagaje de virtudes y de todo lo que es pero de todo lo que es el hombre, ¿no? Todo. No somos solamente eso. Aparte soy actor. Por supuesto. Y bueno, no sé si yo, para finalizar, tenía pensado ¿Hay otra pregunta? Eso. Hoy día estamos en la iglesia metodista y tanto Abel como yo predicamos. O sea que la apertura de la iglesia protestante metodista es enorme y podemos ejercer funciones hermosas. Y en lo particular, yo nunca fui formada en ninguna religión. Tomé la comunión porque, como dijo la doctora, había que tomarla y todo eso, pero yo siempre sentí que Dios me buscaba, desde chiquita. Yo iba a misa y me colaba con una tía que me retaba y decía: vos no podés tomar la comunión, y yo estaba atrás ahí. Y en mi casa, mi abuelo anarquista, mis padres indiferentes en ese sentido, mis abuelos anarquistas. Y yo sentía el llamado de Dios. Lo mío fue totalmente distinto. Él me buscaba a mí. Y yo, como era muy curiosa, acepté y no con mis, como comentaba, creo que Oscar o Abel, no sé quién fue que dijo, que nos presentamos ante la incógnita, pero con autodefensivos. No, yo me entregué de entrada. Incluso cuando me casé la primera vez, que yo también soy divorciada, yo me casé virgen porque yo quería. A mí en mi casa jamás nadie me dijo: vos tenés que casarte virgen. O sea que mis convicciones eran propias y alguien me estaba guiando en ese sentido. Y en todo sentido siempre sentí que tenía que moverme por eso, por alguien que me buscaba. Por eso no te desalientes, porque te va a buscar. Te va a buscar. Ah, vos estás adentro. Yo creo que es cuestión de tiempo, están muy distraídos y algún día un bichito que es raro, extraño, les va a llamar la atención y va a decir: ¿cómo? ¿Quién habrá creado esto? O una planta, y así van entrando por la curiosidad.